conversar con ustedes, hablar las guerras y la realidad profética. En este mes de junio de 2025, el mundo entero estaba en vilo, bajo expectativa, debido a lo que se había creado entre Israel e Irán. Yo me imagino que las grandes agencias de inteligencia, las grandes agencias de espionajes y contraespionajes de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y otras naciones estaban súper ocupados buscando informaciones claves, los códigos para descifrarlo. Todos querían tener la información para evitar un ataque a gran escala y evitar una tercera guerra mundial. Y usted oía las noticias, este país respalda al uno, este país respalda al otro, y aquí y allá. Usted miraba las declaraciones del presidente Trump y otros personeros de la política internacional, y está en vilo, porque una tercera guerra mundial es desaparecerse. Pero ¿saben qué? La información de lo que ha sucedido, de lo que sucederá en el futuro, concerniente a las naciones y a Israel propiamente, está en la Biblia. La Biblia es el mejor referente de información sobre lo que pasará de aquí en adelante con respecto a la escatología, con respecto a los eventos del porvenir, con respecto a las naciones de Europa y a las naciones del mundo, y con respecto al Medio Oriente y especialmente Israel. La Biblia tiene esa información privilegiada. Y usted y yo, que no somos grandes estudiosos, como decía mi abuela, yo no sé ni la O por lo redondo. Usted tiene el privilegio de leer la palabra. Usted tiene el privilegio de oír la palabra. Usted tiene el privilegio de ser enseñado en la palabra, para saber que en la Biblia, tu Biblia, está la información más relevante sobre los eventos proféticos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por eso hoy quiero enseñarles sobre las guerras, y en especial daré una pincelada sobre Israel. Y hablando de eso, oigan lo que dice la palabra del Señor. Mateo 24, 6 al 7. Oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad y no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará reino contra reino y nación contra nación. Lucas 21, 28. Y en Daniel dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Diga conmigo ahora: Dios, sigue edificándome a través de tu palabra. Estas citas bíblicas, con el comentario que les hice, y muchas otras más, nos dan la seguridad de que los sucesos que estremecen al mundo hoy y los de mañana están profetizados en la palabra de Dios. Desde el principio, el hombre, a medida que se fue desarrollando, las comarcas pasaron a tribus, las tribus pasaron a pueblos y después naciones. Han estado en guerra en toda la historia. Y por uno u otro motivo, por las guerras, han marcado la historia del hombre. Dejando las guerras, porque las guerras dejan esto: siempre a su paso, hambre, dolor, heridos, desplazados, pobrezas, ruinas y muerte. Y el germen de la venganza queda sembrado para las nuevas generaciones. Eso genera las guerras. Haciendo un salto en la historia y viniéndonos al siglo XX. El siglo XX se inaugura con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, liderada ella por Alemania. Estas dos guerras mundiales dejaron 80 millones de personas entre muertos y heridos. Estas guerras dejaron a Europa en ruinas, y por eso que millares de europeos llegaron a nuestras tierras. Por eso es que en Venezuela hay españoles, hay portugueses, hay italianos, ¿verdad que sí? Eminentemente esas tres nacionalidades. Vinieron otras muchas más. Por eso es que usted y yo somos de esta manera. Algunos somos blancos, otros somos mezcladitos,
Otros somos canelita. ¿Cuántos dicen amén? Otros somos, hermanos, que el sol nos miró un poquito más fuerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero entonces nace esta belleza que está aquí. Usted, diría conmigo, gracias a Dios. Usted se imagina que mi bisabuela era una india, que un español vivió. Usted se imagina que por el lado de mi padre, él tenía ascendencia alemana. Y esta después, y esa mezcla allí, esa mezcla, salió usted y salí yo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sí es. Por eso es que el venezolano tiene tantos matices de colores, porque cuando papá y mamá están haciendo, se mezclan, ¿verdad? Esas bellezas del uno y del otro. Al nombre de Cristo. Entonces estas dos guerras dejaron a Europa en ruina y otros países. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, las guerras no pararon en diferentes países. No pararon. Los primeros 25 años del siglo XXI han explotado guerras en Europa. En un momento a otro Rusia decide invadir a Ucrania hace 2 años atrás y todavía están en guerra. En África, en el Medio Oriente, las matanzas que hacen grupos musulmanes en contra de cristianos en el Medio Oriente y en África. Pero América Latina, donde usted y yo estamos, en América Latina se oyen vientos de guerras. Guyana ha dicho que si Venezuela le ataca por el territorio que está en reclamación, que legítimamente era nuestro, ella será ayudada por Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones. Ya usted mira que esos vientos los tenemos aquí. Ahí es cuando digo yo: Dios, guárdanos y guarda a Venezuela de toda guerra en el nombre de Jesús. Dicen los especialistas en la energía y el armamento nuclear, dicen los especialistas, que hay tanta energía nuclear acumulada que si por una bravura o por una torpeza de uno de estos gobernantes o de los líderes que están bajo guarda y custodio del armamento nuclear, hace años atrás, en donde estaban los botones de los misiles balísticos intercontinental de Estados Unidos que apuntaban directamente hacia Rusia, consiguieron un tabaco de marihuana. ¿Usted se imagina que el que estaba bajo guardia y custodia de esos botones se hubiese encendido más allá de la cuenta y pulsa un botón de eso? Por darle un ejemplo. Hay tanta energía nuclear, tanta, que dicen que la Tierra pudiese desaparecer más de 100 veces. Digamos que pulsan un botón, desaparece una vez, la Tierra vuelve a salir, pulsa otro botón, bueno, más de 100 veces, usted se imagina. Y alguien podrá decir, y wow, y entonces sí, hermano, estamos en vilo que de allá, de Corea del Norte, el que está allá pulse esa cosa, y ya usted sabe ya pues la conflagración. Y usted miraba los noticieros, usted miraba los comentaristas especializados, los analistas sobre la Tercera Guerra Mundial, y aquellos especulativos que dicen ya está la Tercera Guerra Mundial, no saben de lo que están hablando. Alguien podrá decir, usted y yo que estamos aquí, y Dios, pastor, y para mí ¿qué hay? El agobio, el asunto, la zozobra de que de un ratico esto vamos a desaparecer. Bueno, déjeme decirle que no. Dios tiene todo bajo control. ¿Usted lo cree? Dios tiene todo bajo control. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Usted puede decir gloria a Dios. Tenga paz, tenga calma. Gloria al nombre del Señor. El Señor dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en el mundo. He existido y existiré hasta el final. Tu Dios ha existido y existe hasta el final. Hasta el final. Él estará contigo, Él estará contigo, Él estará conmigo, estará con tu familia. En medio de la enfermedad, en medio de la crisis, Cristo estará con nosotros. Levanta la mano y dale la gloria a Dios.
Y algunos textos muy rápidos dice el Salmo 91, 7. Estás bajo la protección de Dios. 91, 9 al 10. Con Él ningún mal golpeará tu casa que no sea la voluntad de Él. Isaías 26, 4. Dios es la roca eterna que no se tambalea. Salmo 103, 19. El Señor es soberano. Y Cristo nos dijo en Mateo 19, 26, no hay nada imposible para Dios. Usted puede decir gloria a Dios. Así que los líderes del mundo, los líderes del Medio Oriente pueden tener el germen de la venganza. No vamos a vengar esto y lo otro. Y Dios permite que pasen muchas cosas. Dios permite que pasen muchas cosas, pero al final nada quitará de esos eventos de lo que están en la agenda de Dios. Y cuando sea el tiempo pasarán y nadie lo va a traer a que pase hoy. Todo está bajo control de Dios. Eso a nivel del mundo. Pero si el diablo te quiere destruir, ok, créelo que tu vida está bajo el control de Dios. Levante su mano y diga: gracias, mi Dios, porque me deja saber que mi vida está bajo tu control. Diga conmigo que mi situación, mis problemas están bajo tu control. ¿Usted lo cree? Dele un fuerte gloria a Dios. Aplauda si quiere aplaudir. Aleluya. Gloria a Dios. Y alguno pregunta: ¿y qué pasará en América Latina? ¿Qué pasará en Venezuela? En Venezuela pasará y ha pasado y seguirá pasando lo que Dios tenga dispuesto. Pero no va a pasar más allá, ok, porque Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. Allá en el barrio, los malandros, las situaciones, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Y no te vas a morir antes de tiempo, te morirás en el tiempo de Dios. Aleluya. Mientras tanto, Él va a seguir obrando sanidad, va a seguir obrando provisión. Mientras tanto, Él te va a seguir dando para que dediques tu vida en los años que te quedan al servicio de Dios. Gloria a Dios. Si vas a estudiar y vas en tu trabajo, Dios tiene eso bajo tu control. Sigue trabajando, sigue luchando, sigue estudiando, pero que el trabajo y los estudios no te quiten el enfoque. ¿Usted me entiende? No te quiten el enfoque. Que tu soltería no te quite el enfoque. Ese hombre y esa mujer va a llegar. Mientras tanto, mantén el enfoque de tu vida a Dios, porque Él tiene todo bajo control. Y ahora, diga conmigo, y ahora tenemos esta guerra entre Israel e Irán, que disparó las alarmas sobre una conflagración nuclear. Como ya le dije hay tanto armamento nuclear almacenado que se puede desaparecer de la tierra 100 veces a la misma vez. En otras palabras, no quedará un vestigio de vida. Eso para el hombre. Y el diablo quiere eso. El diablo, como decía mi abuela, salta en una patica para que un loco de eso venga. Pero un loco de eso, Dios lo tiene controlado. Esta guerra entre Irán e Israel disparó las alarmas. Algunos de ustedes están muy versados en la materia porque ha sido informaciones bien interesantes. Y usted a lo mejor sabe de esto un poquito más que yo. Pero he de reconocer que hablar del Medio Oriente es hablar de riquezas culturales milenarias. En el Medio Oriente, Dios creó a Adán y a Eva. Con eso le estoy diciendo mucho. Allí están los grandes patrimonios de la humanidad. Allí nació la especie humana y allí en el Medio Oriente será su final. Lo dice la Biblia. Los escenarios proféticos finales no serán en ninguno de los continentes, mucho menos América Latina. Van a ser en el Medio Oriente. Y la nación de Israel jugará un rol protagónico.
Porque para los incrédulos y los ateos, y para los que tienen filosofía e ideologías materialistas, ellos no creen, no le dan lugar a Dios, tampoco Israel. Pero tenemos que reconocer que Israel es un milagro de Dios. El único pueblo que ha tenido 2 diásporas, en otras palabras, dispersión, que de parte de Dios y por su juicio han sido dispersados 2 veces. La primera vez 70 años y la segunda vez 2000 años. Cuando Jesús dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise protegerte como la gallina protege a sus polluelos. Y empieza a narrar Jesús la profecía en Mateo capítulo 25. No, fueron 2000 años, y 2000 años después por el mundo como judío errante, como dice el adagio, anda como judío errante 2000 años después. Y después que Adolfo Hitler en su Alemania nazi mató aproximadamente 6 millones solamente de judíos, ellos volvieron a la patria, volvieron a su terruño, la tierra que era de ellos por mandato bíblico, y todo eso que está en disputa, Gaza, los palestinos, todo ese montón de cosas se genera exactamente allí. Pero qué bueno es saber que usted y yo tenemos y sabemos la agenda profética de Dios. Los escenarios proféticos finales son una realidad, y como lo dije, la nación de Israel jugará un rol protagónico. ¿Sabían ustedes que el nombre de originario de Irán era Persia? Lo que allá Daniel en su visión de la estatua capítulo 2, donde él mira y dice: y los medos y persas, de allí viene la figuración de los persas. Ellos venían de un pueblo antiguo que se llamaban los elamitas, que también aparece en la Biblia, o los del Elán, y se mencionan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? Voy a tratar de dar una pincelada muy rápido a esto. Y se mencionan por primera vez en la Biblia en 2 de Crónicas 36, 22 al 24, cuando, siendo Darío el que había suplantado al famoso emperador Nabucodonosor, al cual Daniel le interpreta el sueño, Daniel capítulo 2, 3. Le invito a que se dé una lectura al libro de Daniel. Y este rey, que se llama Ciro el Grande, Ciro el Grande, este rey fue el que Dios utilizó, siendo un rey pagano, para avivar su espíritu y para hacer y dar decreto y financiar el viaje para que los judíos que quisiesen volver fueran a Jerusalén a edificarle, así lo dice él, templo para Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, al más perverso que usted considere malo, Dios puede ministrarle, Dios puede avivarle su espíritu, y que salga de él algo noble para beneficiar a un hijo o una hija de Dios. Y con esto le estoy diciendo lo siguiente para animarlo a usted. Aquella hermanita que estaba orando, porque hermano, no tenía nada. Señor, envíame una cesta. Señor, envíame una cesta. Y entonces un buen día así, ella oraba calladita, ¿no? Entonces un buen día digo: bueno, Señor, yo no sé, yo me hago loca, pero yo voy a empezar a gritar: Señor, envíame una cesta de comida. No tengo, Dios, tú sabes. Una viuda, de viejita ya. Y vivía aquí un santero, aquí un brujo, aquí al lado de ella, y escuchaba esos gritos. Y entonces el santero dijo: no, ¿hasta cuándo? Ella tiene su Dios y su Dios no le responde. Yo ordenó una cosa ahí, que mandaran allá al supermercado y le trajeran una buena cestota, así, no se ría todavía, una buena cestota así, grandota. Y entonces agarró a uno de la gente que ellos tienen y dijo: mira, se la vas a llevar a esta pobre viuda, se la vas a llevar, que vive y que orando a Dios, y se va a morir de hambre. Entonces lo mandó. Entonces cuando llegó pues el hombre a traerle, ya se sorprendió: ¿y quién me lo manda? Se lo manda el señor fulano de tal que vive aquí. Y él me dijo que le dijera que usted ora y ora por comida y nadie le envía, ni Dios le envía, pero que él oyó, y entonces me mandó a comprarle este mercado. Y la viejita dijo: gracias Dios.
Gracias, Dios, porque tú sabes a quién tocas, Dios. Bendícelo, Dios, y sálvalo. Gracias por tocarlo a Él para enviarme mi respuesta. Así que sigue orando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sigue orando. Sigue orando. Entonces se menciona allí en 2 Crónicas 36, 22 al 26 por primera vez. Dice así: al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, y rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todos su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, mira, óigame, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa a Israel, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba, en otra palabra, vaya a su tierra, vaya a su nación, a edificar casa para su Dios. Gloria al nombre del Señor. El rey Ciro, siendo pagano, reconoce las órdenes de Dios y le obedece. El profeta Esdras, en su capítulo 1 al 4, nos dice que fue Dios mismo que movió el corazón de Ciro para que cumpliera la profecía de hacer volver al pueblo de Israel después de 70 años de cautividad, de fuera de su tierra. Usted puede leer el profeta Jeremías. El profeta Jeremías da algunos detalles sobre la invasión del pueblo que venía, de los babilonios, y sobre la realidad que el pueblo y los dirigentes del pueblo estaban espaldas a Dios. Tanto en el libro de Esther, para hacerlo breve, el profeta Esdras, Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Zacarías mencionan a los persas y a algunos de sus reyes y lo marcan proféticamente. En el Nuevo Testamento, que es la parte nuestra, en el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia, estaban los pardos, los medos y los elamitas, que componían los diferentes pueblos de Persia. En otras palabras, que allí había en el descenso del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, estaban los pardos, que eran una etnia que componían al gran imperio de Persia. Los medos y los elamitas fueron, hermanos, inyectados, fueron bautizados, fueron testigos del descenso del Espíritu Santo para inaugurar la iglesia del Señor, que hasta el día de hoy está. Al nombre de Cristo. El rey Ciro, el grande, logró unificar todas las tribus y formó el imperio persa, que duró aproximadamente 12 siglos. En otra palabra, 1200 años. Pero el imperio persa, profetizado por Daniel, fue derrotado y destruido por el famoso conquistador griego Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Por ahí hace unos tiempos atrás hubo una película que se llamaba Los 300. Si usted miró esa película de Los 300, en su parte final, en la batalla final, ahí ilustra donde Argenis, con sus 300 que viene de Grecia, logra tener una batalla con Jerjes, el rey Jerjes, que aparece indudablemente mencionado en las Sagradas Escrituras. Por supuesto, ¿no?, que la película tiene un guión un tanto hollywoodense, ¿no? Pero la base central está allí. Los persas mantuvieron su nombre en la historia hasta el año 1925, hasta que el Shah Reza Pahlavi, que era el soberano, era el rey, pero para ello era el Shah, decide cambiar el nombre por el de Irán, ya que la palabra Persia estaba muy degradada y él quería insertar a su pueblo en el universo de las naciones y darle un tanto de modernismo, haciéndole honor a las tribus originarias y también para modernizar al país e introducirlo al mundo. Pero en 1979, estoy hablando años muy recientes, en ese año la revolución de los ayatolás vencen y derrocan al Shah y crean una nación o un estado fundamentalista islámico, que es lo que está ahorita.
cambian la constitución totalmente. Cualquier otro tipo de religión es abolida. La Biblia es prohibida. Y ellos dicen, los ayatolás, su creencia teológica, esa rama, porque donde está la Meca, que es en Arabia Saudita, ellos son suníes y los otros son chiitas. Entonces la rama de los ayatolás fundamentalistas, ellos creen directamente que el ayatolá tiene conexión directa con Dios y que Dios les dicta lo que han de hacer con las naciones. Entonces por eso que llaman, ellos tienen en la sura es un versículo del Corán donde dice que a los infieles hay que matarlos. En otras palabras, si usted y yo, como no nacimos en aquella tierra, no somos musulmanes, ellos nos miran a nosotros como infieles. Y si usted se levanta con una argumentación para hablar que Cristo realmente es Dios encarnado y vino a salvar al mundo, ellos le van a decir que no, es Mahoma. Cristo fue un profeta más, pero Mahoma es el profeta que tiene la máxima revelación de Dios. Y si usted se pone muy terco a defender su fe, bueno, usted lo llevan a la cárcel y le hacen un juicio, y si es posible lo llevan a la horca. Esa es la pena capital para ellos. Dentro de este contexto, de allí en adelante, de 1979, ellos dicen que reciben revelaciones directas de Dios, empiezan a crear problemas con todas las demás naciones del mundo. Comparativamente, Israel en la historia, antes de 1979, con Irán tenían excelentes relaciones. Aún hay una obra de pintura en el aeropuerto de Irán, en Teherán, donde esa fue hecha por un autor judío. Pero desde allí en adelante, los ayatolás dijeron que Estados Unidos era el Satán mayor y los israelíes eran el Satán menor, y por lo tanto había que abolirlo. Y por eso ellos dicen que a Israel hay que abolirlos o raerlos de la tierra. Por supuesto, si a usted le dicen, te voy a matar a ti y a tu familia, ¿qué hace usted? Usted se defiende, se protege y se defiende. O usted puede decir, no, yo me voy. Pero usted dice, no, yo voy a defender mi casa. Trayéndolo a escala menores. Los ayatolás, porque Irán es un país grande, inmensamente grande. Siempre han sido un país próspero. Le digo que 12 siglos estuvieron con su imperio. Y tienen una cultura muy grande. En la Biblia aparecen reflejados. Y de allí en adelante, los ayatolás empezaron a generar respaldo a células guerrilleras y a movimientos fundamentalistas, creando ejércitos paralelos. De ahí donde nace Hezbollah, Hamas, los hutíes del país de Yemen, que desde el Líbano y Siria y desde Yemen lanzan armamentos pesados, bombas, misiles hacia Israel. Ahora, hablando de Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia lo describe como pueblo de Dios. Desde Génesis capítulo 12 al 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham, que era un hombre riquísimo, por ahí dicen, no, es que los evangélicos son pobrecitos y pobretones. Mentira. Este hombre era muy rico. Es que los que se meten a evangélicos son personas que han cometido un pecado muy grave. Mentira, porque todos hemos pecado. Pero así dice la gente. Pero Abraham, que era un hombre muy rico, politeísta, ¿qué significa eso? Que adoraba muchos dioses. Un buen día él se levantó, me imagino yo, y le dijo a su familia, anoche por primera vez tuve algo que me estremeció de los pies a la cabeza. Por primera vez oí una voz que me cambió, totalmente me cambió esa voz. Y me dijo que saliera de mi tierra y mi parentela. Bueno, y esa voz es tan grande que estoy tomando mi decisión. Mi mujer y yo y mi familia y todo lo que tenemos, nos vamos. ¿Pero para dónde te vas a ir, loco?
Yo no sé, Él me dijo que saliera de aquí, que me va a llevar a una tierra. Y yo decido creerle. Porque el que decide creer a Dios, aunque no entienda todo, sabe que va por buen camino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aunque no lo sepas todo, nunca lo vas a saber todo, pero a medida que sigas dando pasitos, te van a ir revelando, te van a ir hablando, te van a ir corrigiendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque llegamos aquí para ser corregidos por la palabra de Dios. No, pastor, es que yo soy así. Pastor, es que yo en mi casa yo soy Pedro Palote, yo mando allí. Si eres así, llegaste aquí para ser corregido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Para ser ordenado, para ser edificado. Cabezón, deja esa cabeza grande y empieza a cultivar a Cristo en tu corazón. Y el Señor te va a dictar en tu cabeza, allí te va a dictar lo que vas a hacer, porque vas por buen camino. Y Dios le dice a él: y haré de ti nación grande y te bendeciré. Y los que te bendigan a ti, yo los voy a bendecir. Y los que te maldigan a ti y a los descendientes tuyos, a la nación que voy a formar, yo los voy a maldecir. Algunos discrepan, algunos dicen lo uno, lo otro, los teólogos y los ateos dicen que eso no es así, pero hasta el día de hoy se ha cumplido. ¿Usted me entiende? Se ha cumplido. Y si no, pregúntele a la Alemania nazi. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, y Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el campo del llamado de Israel fracasó, y por eso nace la iglesia. Y por eso usted y yo estamos aquí. Por eso fue que Jesucristo dijo: y la salvación viene de los judíos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor, mira, aquí adoró nuestro padre Abraham. Este pozo era de Abraham, aquí el padre Abraham. Este pozo está bendito por el padre Abraham. Y entonces Cristo le dice: aquí está uno mayor que el padre Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: yo tengo uno mayor que los líderes de las naciones. ¿A quién tenemos? Diga: uno mayor. Y el Salmo 135:19 dice: casa de Israel, bendecir a Jehová desde Sión. Sea bendecido Jehová, los que teméis a Jehová, para bendecirle. Levante su mano y alabe el nombre del Señor, güey. Bendiga el nombre del Señor, bendígalo, bendígalo, bendígalo. Bendiga el nombre del Señor. Y hablando de la dispensación final, en Lucas 21:20 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Hoy hay que reconocer que Israel es una nación secular, porque Israel está caída, está separado. Llegará un punto en la historia, después que usted y yo nos vayamos, después que Cristo venga, y los vivos serán transformados y los muertos, a lo mejor usted y yo estaremos fallecidos y nos levantaremos de la tumba para estar con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y después de esto, entonces Dios empieza a tratar con Israel todas las naciones. Hay que también resaltar que la única democracia del Medio Oriente es Israel. Todas las demás son monarquías, todos los demás son liderazgos que se han constituido y el pueblo no vota. Qué bueno es saber que allí en Israel hay una nación, Israel, que practica la democracia, elige a sus autoridades. También es de conocimiento, y hay que reconocer que al Israel defenderse de sus enemigos que le atacan. Israel nunca ha atacado, siempre se ha defendido, y cuando se defiende, ya usted sabe, mueren inocentes, otros quedan heridos, huérfanos, las madres pierden a sus hijos, dejando dolor, destrucción y ruinas. Yo creo que como iglesia del Señor estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
El Salmo 122, 6 dice: pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y serenidad en tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros diré: la paz sea contigo. Gloria al nombre del Señor. Levante su mano conmigo y diga conmigo: Dios, que en Israel y en estas naciones haya paz. En el nombre de Jesús, te puedes decir amén. El presidente Trump acaba de decir que Israel e Irán tuvieron una guerra de 12 días. No garantiza eso. Después de la guerra de la tormenta en el desierto, en el año 1991, cuando Saddam Hussein estaba liquidado, el presidente George Bush dijo: ahora hay paz en todo el mundo. Al mes siguiente explotó la guerra de los Balcanes. Que mientras esto esté aquí, en el mundo no habrá paz. El único que impondrá la paz en el mundo será Cristo en su reino milenial. Levante la mano y déle la gloria a Dios. Y para los tiempos finales en el campo profético de Israel e Irán, los iraníes conformarán una coalición de naciones que atacarán a Israel con misión de destruirla. Porque es que la misión, vamos a traer aquí, hacer un paralelismo y una aplicación. ¿Usted cree que el diablo se quedó quieto cuando usted dijo, cuando usted vino y lloró y se arrepintió y empezó el Espíritu Santo a cambiarla? Y es tan realista que el mismo Jesús dice que cuando usted y yo nos convertimos, el espíritu inmundo salió. Diga conmigo: el espíritu inmundo salió. Diga conmigo: salió y no volverá. Ahora sí vuelve, es porque pasa esto. Pero dice que al cabo de cierto tiempo, Él va y echa una paseada por tu casa. Echa una paseada si estás viendo la televisión, estás viendo una porno triple X. Él se echa una paseada. Si en la casa hay mucha pelea y mucho rollo y muchas situaciones, que tú eres una primera que te todo el tiempo protestando, todo el tiempo luchando, por favor, déjala tanta protesta y dile: Señor, ayúdame a enderezarme, Señor. Señor, yo vivo protestando y echándome a la gente de enemigos. La gente no cambia. Entonces mejor voy a cambiar yo y voy a orar para que tú los cambies mejor. Y entonces, hermano, el diablo va. Se pasa. Entonces, cuando se da cuenta, estás haciendo un negocio chueco del mercado negro. ¿Ve? Y entonces el diablo pasea. Dice: ay, está listo. Barrió su casa. Se fue la iglesia. Se fue la adoración, se fue palabra, se fue la alabanza, se fue la intercesión. Ahora va poco a la iglesia, mucho trabajo, mucho esto y lo otro. Tiene su casa adornada y vacía para yo de nuevo volverla a poseer. Eso es. El diablo no se queda quieto. Hasta el día que usted se muera, el diablo te va a echar broma. Y si no, se lo pruebo con una cita bíblica. El santo Moisés, el hombre de Dios, el hombre justo, el hombre usado por Dios. Dice la palabra que Moisés estaba muriendo y el diablo estaba Iñiqui. Y vino el ángel y le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. Este es un hombre de Dios. Y no estemos en esa pelea y que tú y yo nos sentimos débiles y frágiles, porque hay veces que nos sentimos débiles y frágiles, y que esté el ángel de Jehová, que está el Espíritu Santo de Dios y te diga: Satanás, espíritu inmundo, de esta vida te vas. Está débil, pero es mío, te vas. Gloria a Dios. Le estoy hablando que habrá una coalición de naciones que Irán será parte de ellas. En el lenguaje antiguo de estas naciones, oiga lo que dice la palabra, Ezequiel 38, 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y dile: así te ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti. Persia, Cus y Fuc, con ellos, todos con escudo y yelmo,
Gomer y todos sus pueblos contigo, y yo litigaré contra él con pestilencia y sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los pueblos muchos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Ahí están de las armas poderosas representadas en el azufre. Hoy se sabe que estos pueblos evolucionaron. Hoy se sabe que esta coalición de naciones representan a los iraníes, y lo dice claramente Persia, los persas. Estos pueblos mencionados en esta cita bíblica son países como Rusia, representados en Gog y Magog, algunas repúblicas del Asia, Egipto, Libia, Turquía y algunas naciones árabes. Esto pasará en la época final. Ante estos escenarios de guerra y señalamientos proféticos, la pregunta es: ¿cómo debe estar la iglesia? ¿Cómo debe estar usted y yo, que tenemos el privilegio de tener la palabra profética? No somos funcionarios del alto gobierno o de las agencias de inteligencia, pero tenemos escrita la mente más grande en cuanto a inteligencia, en cuanto a revelación, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que pasará en el mundo. Usted y yo lo sabemos, está revelado en la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia debe estar atenta a la voz de su Señor. Diga que está a su lado: debe ser una persona de estar atenta a la voz de tu Señor. Diga conmigo: Dios, me limpio los oídos espirituales para oír tu voz. La iglesia debe estar atenta a la voz de su Señor. Y Lucas dice, él dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto es para decir gloria a Dios, un aleluya. Oh Dios del cielo, oh gloria a Dios. Erguí vuestra cabeza, porque mi redención está cerca. Y aplicación práctica. ¿Cómo te sientes, hermano? Tengo aquí un problema aquí, hermano. Aquí en la pantorrilla. Y medicina. Y yo creo que no voy a ir para la iglesia, hermano. Me pasó por tanto caminar, me dio la doctora. Y en tu rollo, y el trabajo, bueno, el trabajo, hermano. ¿Cómo de ñapita, pastor? Pero estás comiendo. Entonces, pero la palabra puede estar así, es verdad. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, cuando veáis todas estas cosas, el mundo se apesadumbre y dice: ay, voy a morir, ay, la guerra, la tercera guerra mundial, ¿y qué vamos a hacer? Y el Señor te dice: erguí vuestra cabeza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Erguí vuestra cabeza, porque tu redención, iglesia, está cerca. Se acerca el amado de las naciones, se acerca. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno es saber que a ti y a mí, como a toda la iglesia que guarda la palabra del Señor, nos espera un futuro glorioso. Diga conmigo: me espera un futuro glorioso. ¿Qué nos espera? Cosa número 2: debemos hacer un esfuerzo para mantener una vida agradable al Señor. Debemos hacer un esfuerzo por mantener una vida agradable al Señor. Yo no tengo el don de revelación que Dios me dice. Dios te dice esto y esto y esto y esto y esto, porque eso es muy delicado. Y el que asume eso como de Dios, eso es muy peligroso, porque puedes quedar desnudo. Entonces yo prefiero enseñarle lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted puede decir amén? Usted y yo debemos estar atentos. Usted y yo debemos hacer un esfuerzo para mantener una vida agradable a Dios. Y cuando usted está oyendo esto, usted sabe en qué área tiene que hacer el esfuerzo.
Usted sabe en qué área tiene que hacer el esfuerzo. Usted, una persona entendida, tú y yo tenemos la voz del Espíritu Santo del Señor. Y cuando yo estoy hablando esto, que tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos, usted está recibiendo una palabra, y la palabra te está diciendo, esta es el área donde tú tienes que hacer un esfuerzo. Algunos no tienen problema con el dar. Se lo aplico. Hace algunos años atrás, yo tenía una hermana creyente, trabajadora, colaboradora, ofrendadora, pero no venía a la iglesia. Entonces yo le mandé a decir con un hermano, dile a la hermana que no la vi el domingo. Y ella me mandó a decir con el hermano, dígale al pastor que yo no voy, pero mis diezmos ya están allá. No, los diezmos no son, la plata no es. Lo que tú y yo damos, Dios puede tocar a alguien que dé 1000 veces más de lo que tú y yo damos. ¿Cuál es el problema? Pues a Dios le interesa es tu presencia en su altar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Dios le interesa tu presencia en el altar. Bendito y bendecidos son todos aquellos que dicen, yo no puede pasar una semana que yo no vaya a mi iglesia. Yo voy a ir a mi iglesia. Yo voy a ir a mi grupo familiar. Yo voy a ir a mi actividad. Yo voy a congregarme. Gloria a Dios. La tercera cosa para finalizar, tenemos que decidir. Dígale que entonces lo tienes que decidir. Ahora usted me pregunte, pastor, ¿y qué vamos a decidir? Creer con fe en la palabra y las promesas del Señor. Tú tienes que decidir. Creer con fe en las promesas que están en las palabras del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquel viejo canto Dori, aquel viejo canto Magui que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Como no me acompañan, no voy a seguirlo cantando. Tenemos que decidir creer con fe en las promesas que están en la palabra del Señor. Un profeta puede venir y decirte esto, lo uno, y tú puedes dudar de lo que te dijo el profeta y no pecas. Pero no dudes de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No dudes de lo que dice la palabra del Señor. Los estudiosos dicen que cuando las tragedias llegan, las pérdidas de seres queridos son apartados de nosotros, y cuando se pasa por situaciones difíciles, los que estudian la ciencia, que estudian la conducta humana, ellos dicen que las personas pierden la fe y la esperanza por el vivir, y le provoca es morirse. Y es aquí donde Dios da a sus hijos sus promesas para que crean y las vivan por la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Déjame decirte una palabra en medio de tu tragedia, en medio de tu situación, en medio de tus necesidades y en medio de tus problemas. Si decides creer a la palabra del Señor, es aquí donde Dios te va a dar, te va a revelar la palabra, y la palabra se va a convertir en una promesa vivible. La vas a recibir para que crean, la vivan y la reciban por fe. Número 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Juan 16, en el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y en Primera de Reyes 8:56 dice, ninguna palabra de toda su promesa que expresó por su siervo Moisés ha faltado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ninguna de sus promesas a tu lado pasarán. Si es para ti, te van a llegar, te van a llegar, te van a llegar, te van a llegar, te van a llegar. Vas a vivir los años que Dios tenga que tú quieres que viva. Amén. Y si no, mañana te estaremos velando. O ustedes velándome a mí, porque así puede pasar. No te vas a ir, vivirás y habrá provisión, habrá sanidad, habrá paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el momento más oscuro estará el príncipe de la luz. Oh, gloria a Dios. Estará la luz brillante, y tu vida será como el justo, será como la luz de la aurora, dijo Salomón en Proverbios, que su brillo va en aumento hasta que el día es perfecto. Al nombre de Cristo. Iglesia, he querido predicar a ustedes
a un vuelo rasante, porque esto es muy amplio. Y he hablado en otras oportunidades de la palabra profética, pero quería hablar específicamente sobre Irán e Israel y el escenario de las guerras y la palabra de Dios. Hoy usted y yo, no se asombre, que mañana puede explotar otra gran conflagración, pero que usted sepa, Dios tiene todo bajo control. Que usted sepa que el mundo no será destruido antes de tiempo. Que la destrucción de las naciones, hay un día y un año señalado en las Sagradas Escrituras que eso va a pasar. Mientras tanto, tenemos que estar erguidos, sabiendo que mi redención se acerca. Si nos toca morirnos, usted morirá dando testimonio en la paz de Dios. Y si nos toca vivir más que otros, viviremos haciendo la voluntad de Dios.